¿A qué le tienes miedo? Conversamos sobre el imperio del miedo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo y servidor Gerson García. Hoy conversaremos sobre el uso que políticos y dirigentes religiosos hacen de nuestros miedos irracionales y la invitación del Evangelio a precisamente no tener miedo. La conversación con Guillermo Serrano que te presentamos hoy ocurrió a comienzos del 2019, entre 2 años electorales en América Latina y Estados Unidos. En esos días, la filósofa y escritora Martha Nussbaum invitaba a los norteamericanos a considerar su interior emocional como deber cívico. En su libro The Monarchy of Fear, Nussbaum analizaba el valor de las emociones como fuente de irracionalidad y vergüenza para uso y beneficio de políticos sin escrúpulos. El libro nos hizo pensar en ese tiempo que ese uso manipulativo e inmoral de miedos irracionales no solo es patrimonio de la clase política. La religión también hace uso de miedos y temores para meternos en cintura. Interesantemente, consideramos ante esos miedos irracionales la invitación del Evangelio a justamente no tener temor, ni tener miedos, y mucho menos si no tienen sentido. Te presentamos la conversación que tuvimos en esos días con Guillermo Serrano, una conversación que ya está en marcha. Algo para aprender, quizás tú te disculpas más de la cuenta y yo también, así a lo mejor deberíamos disculparnos menos, no sé. Estuvo bueno eso. Estuvo bueno eso. Bueno, Te Encuentras Entre Amigos es una conversación que regularmente tenemos acerca de temas que nos llaman la atención desde la perspectiva de la fe cristiana. Guillermo Serrano, su servidor Gerson García, hoy considerando un libro de reciente aparición, La monarquía del miedo, escrito por Martha Nussbaum, que de alguna manera habla del miedo como un poderoso motivador a nivel político. Y Guillermo, esta no es una novedad, la idea de que el miedo puede motivarnos a hacer cosas. De hecho, los psicólogos dicen que el miedo nos ayuda a la autopreservación, es decir, que el miedo nos evita exponernos deliberadamente a peligros o a situaciones que son nocivas. Así que puede ser nuestro aliado, pero llega un momento donde ahora el miedo es usado, es manipulado para dirigirnos políticamente a los seres humanos. Nuestras madres nos inculparon la filosofía del miedo cuando queríamos utilizar un balancín, cuando éramos niños, cuando queríamos hacer alguna cosa un poco extrema para la edad y decían, te puedes caer, te puedes romper un hueso, te puede pasar esto, y entonces ya comenzábamos a adquirir un poco de miedo. Y eso tiene un valor positivo de alguna manera, que nos den miedo las cosas. Si no te da miedo nada, eres un inconsciente, o algo no está bien. Pero como adultos, a veces el miedo es un elemento, como lo decías antes, que realmente nos puede producir esa sensación de angustia o nos puede llevar a tratar de vencerlo. Hay una cita de esta escritora, Martha Nussbaum, que cita a un famoso César y escritor romano como era Marco Aurelio, y que dice, si tú estás de alguna manera angustiado por una cosa externa, lo que escribe este emperador romano, no es una cosa que deba molestarte o que deba sacarte de tus casillas, ¿no? Pero es tu propio juicio lo que lo está provocando, y es tu propio poder el que puede actuar ahora para qué sé yo, deshacerte de él. Es decir, el miedo es un elemento que está con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que de alguna manera también romper este círculo. Pero el miedo en este libro está usado desde un punto de vista de cómo se utiliza para algunas campañas políticas, no solamente del presente, pero también en el pasado. El miedo viene explicado y de alguna manera graficado en la cuestión profética, cuando los profetas anunciaban grandes calamidades, y algunas de ellas nunca se produjeron realmente, pero grandes calamidades si la gente no hacía el bien, si no actuaba de acuerdo a ciertas condiciones. En otras situaciones el miedo provocó cambios en las personas, ¿no? Hubo cambios reales que sucedieron en la sociedad. Así que es un elemento y un factor, yo creo, que ha impulsado a la humanidad a ser aniquilada o a vencer esta actitud y a comenzar a actuar de otra manera. Pero había que clarificar, Guillermo, que el miedo de alguna manera también
provee algunas salvaguardas, es decir, no es negativo. Bueno, también actúa... Que venga alguien y nos diga, mira, si vas por este camino, si haces esto, Sí. si usas tu dinero de esta forma, si piensas de aquella otra, esto es lo que te puede pasar. Yo pienso que hay una legitimidad en eso, ¿no? Bueno, el miedo para mí es un acicate, ¿no? Yo lo utilizo como una cosa que preserva mi vida. Pero entonces tenemos que hacer la salvedad, porque creo que aquí es donde está la clave, de que no es el miedo, es el miedo irracional. Sí, Esos son los miedos que se están usando ahora. sí, exactamente. Claro, por ejemplo, yo vengo de un país donde tuvimos un dictador que fue Augusto Pinochet y quien acuñó una frase que todavía hoy día perdura en la mente de muchas personas. Dice, cuando yo me muera, después de mí, dice, viene el caos, viene el acabo. No hay nada bueno. Exactamente. Y él estaba equivocado, no sucedió eso ni mucho menos. Más bien al contrario, ¿no? Claro, hubo un progreso, un desarrollo tecnológico de las condiciones de vida y todo eso, pero lo concreto es que en el momento en que él lo dice, cuando después de gobernar 17 años, en donde realmente era un país de orden, no había crimen en las calles ni nada, porque era un país militarizado, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, cuando él dice esa frase, comienza una actitud de miedo en la población. Y entonces, por ejemplo, muchos de los ex comandantes en jefe de la época de Pinochet adquieren un estatus de senadores vitalicios para componer el Senado de manera de preservar ese legado ante el miedo que podía producir el caos que podía venir en el país. Esa fue una realidad con la que se vio durante 20 años. O el miedo, por otro lado, que muchos de ellos tenían a perder el estatus y que También. pudieran ser enjuiciados por los crímenes que pudieran haber cometido. Ese es el otro problema, ¿no? El otro lado del miedo. Y entonces, en el caso específico de Estados Unidos, por ejemplo, aquí se ha impulsado mucho el miedo al inmigrante. El inmigrante que llega a este país, ya no se habla en términos de solamente el inmigrante legal, pero del inmigrante indocumentado o legal. Puede traer el terrorismo. De cualquier inmigrante, puede cualquier traer- refugiado. Puede así traer es. el terrorismo, puede traer enfermedades, puede ser un asaltante, puede ser un violador. Una lacra Entonces, social, va a costar dinero. es un miedo Ajá. que de alguna manera ha permeado en la conciencia de la gente, lo cual a mí me parece total y absolutamente ridículo y absurdo, porque en un sentido todos somos emigrantes. ¿Y tú crees que estamos verdaderamente, en como lo describe esta autora, Martha Nussbaum, estamos en una monarquía, en un reinado de miedo? Y ya no lo estoy usando a nivel político como ella lo usa, pero en términos generales, es el miedo este condicionante tan poderoso que ya le damos rienda suelta, incluso los miedos irracionales tienen cabida en nuestro pensamiento. Yo creo que sí, estamos viviendo una época muy sensitiva en cuanto a los temores que nos hemos creado o que nos han ayudado a crear otras personas, y lo vemos cada domingo cuando asistimos a un servicio religioso, no importa la iglesia a la que tú vayas, no importa la religión que tengas, cuando vas ahí y escuchas a veces a predicadores y a profetas y a gente que habla acerca de todas las penas del infierno que nos vendrán arriba si somos personas que no hemos colaborado, que no hemos hecho lo bueno, que hemos violado alguna de los mandamientos divinos o humanos, da lo mismo. Estamos condenados a sufrir, yo diría que eternamente, cuando realmente el Evangelio, si lo leemos de una lectura muy, muy, muy entera, vamos a encontrar que es un anuncio positivo, un anuncio de beneficio, un anuncio de liberación, un anuncio que realmente nos lleva a vivir una vida distinta porque hemos sido liberados de una carga de opresión, una carga de resentimiento y muchas cosas más que vienen como consecuencia de faltas, de pecados. Entonces el Evangelio tiene este elemento positivo, pero muchos predicadores han hecho una fortuna predicando el miedo. Bueno, pero tú también hablaste al principio, Guillermo, y creo que hay que honrar eso, de que el miedo también se ha comunicado desde plataformas religiosas. Es decir, tú apelaste, por ejemplo, a una tradición profética que encontramos tanto en los textos sagrados del judaísmo como en los cristianos, esa tradición profética de que el profeta advertía de grandes cataclismos en caso de que no hubiera un apego a las directrices de lo divino. Exactamente. Entonces, y yo tengo una amiga, buena amiga y colega, periodista en la ciudad de Madrid, que me dice cuando conversamos que mi fe cristiana es causante
de muchos sentimientos de culpa y de muchos miedos. Y yo a veces tengo que debatir eso con ella, pero realmente puedo pensar que sí, la tradición cristiana se nos ha inculcado el miedo al infierno, el miedo a la muerte, el miedo a la condenación, el miedo a la excomunión, al ostracismo, al que seamos expulsados fuera de la comunidad, al que ya no tengamos la fe que teníamos con nuestros padres, ese tipo de cosas. Así que el miedo dentro del cristianismo ha sido es un factor poderoso. Al mismo tiempo, Guillermo, cuando yo leo el Evangelio encuentro repetidamente las frases de parte de Jesucristo, de sus apóstoles, de no tener miedo. Jesucristo comienza su ministerio y la historia de Jesús comienza con una anunciación que se le hace a María, que se le hace a... No tengan miedo. No tengan miedo, siempre, sí. No tengan miedo. A los pastores, luego continúa, Jesucristo mismo le dice a los discípulos, les va a ir mal, pero no tengan miedo, yo voy a estar con vosotros. El apóstol Pablo se cansa de decir, no tengan miedo, hay propósitos para todo esto. Y a pesar de eso, en nuestra tradición cristiana, la idea del miedo hemos campeado con ella y la hemos usado también convenientemente. Es una especie como de evangelio del terror, muchas veces el que uno oye en las predicaciones dominicales de las iglesias y también de la radio, la televisión, porque realmente a veces yo tengo que concluir, aunque no me gusta la idea, pero el miedo realmente vende y la gente está dispuesta a invertir lo que sea para ser liberados de este terror que se puede apoderar de las personas. En mi vida pastoral he tenido que asistir a muchas personas que tienen un terror muy grande ante la incertidumbre de la vida y del futuro, porque realmente a pesar de todo lo que uno puede haber enseñado o recibido como enseñanza, está esa incertidumbre acerca de lo que pasa entre esta existencia que tenemos y la próxima, de la que nosotros creemos que vamos a disfrutar si realmente Dios nos ha liberado. Pero llegar hasta ese punto a veces es muy difícil para aceptar de una manera racional e inteligente, no olvidándonos que el Evangelio se aprende y primero se recibe a través de nuestros atributos personales como pueden ser la inteligencia. Y yo creo que una manera de combatir ese miedo irracional que muchas veces conlleva la religión, y el cristianismo no escapa de eso, desafortunadamente, es valorar lo que nos dice el Evangelio, que es la buena predisposición de Dios hacia los seres humanos, aunque no nos los merezcamos verdaderamente, esa buena disposición de Dios, esa buena voluntad de Dios para los hombres, para los seres humanos. Y yo creo que ahí es donde radica la esencia de la buena noticia del Evangelio y donde deberíamos campear principalmente. No que no haya consecuencias de alejarnos de Dios o de vivir una vida de indiferencia ante la oferta divina, pero realmente que el valor está en este acercamiento de Dios ante el cual nos dicen no tengan miedo. Y yo creo que habría que capitalizar más en eso. Por eso, para los que nos oyen, que nos sintonizan en cualquier dispositivo que tengan, creo que deben comenzar a deshacerse de ese miedo opresivo y a disfrutar de una vida que no está asegurada en términos que no vamos a tener conflictos o problemas, pero por lo menos tenemos la ayuda externa de una fuerza, de un factor que es mucho más poderoso que nuestro propio ingenio humano. Y así concluimos nuestra conversación sobre el uso de miedos irracionales en manos de políticos y dirigentes religiosos, una conversación que tuvimos a comienzos del 2019. Y queremos invitarte a que explores más de esta tiranía del miedo y la invitación que nos hace Jesucristo justamente de no tener temor. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera de tus plataformas de podcast o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Guillermo Serrano por habernos acompañado. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.